Daniel capítulo 12. Bien, hoy día vamos a tratar de hacer una clase de las mismas que hacemos los días miércoles, pero está un poquito más organizada porque ya la di una vez, entonces después que uno da una clase, ya entonces puede organizar ideas, y eso le pasa a cada maestro, a cada predicador, donde de alguna manera nos damos cuenta, esto debió haberlo dicho, esto no debió haberlo dicho, y así entonces se organiza la clase de una forma mejor. Todo va a ser en PowerPoint, entonces usted va a ir mirando, puede comparar la Biblia, ahí van a estar puestos también los versículos, ¿ok? Y dice Daniel capítulo 12, versículo 1, que es el énfasis final. Pero vamos a hacer una introducción con el capítulo 11, que me parece fascinante. Me parece fascinante lo que enseña el capítulo 11, lo que nos enseña, y cómo termina en el 12:1. Ahora, quiero que recuerde, la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Por lo tanto, el libro de Daniel es una literatura completa, ¿ok? Donde no hay separación por capítulo. Entonces debemos de entender que de esa manera entonces se puede visualizar un poco más y no hacer separación. Permanezca sentado, sentada. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice, oiga bien que esta frase es clave. En aquel tiempo, dice, usted siga con su vista ahí. En aquel tiempo, ¿a qué se refiere esa frase con aquel tiempo? En aquel tiempo se levantará Miguel. Bueno, ¿quién es Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y cómo será este tiempo en el cual este príncipe llamado Miguel, que es el arcángel Miguel, va a aparecer? Dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, el tiempo al cual se está refiriendo. Y será tiempo de angustia. Oiga bien ahora, ¿cómo será este tiempo de angustia? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces aquí me está hablando de un periodo especial que se anuncia y que va a venir. Y luego dice, pero, en aquel tiempo, en el mismo tiempo que está hablando, será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Padre, bendice tu palabra y ayúdanos a encontrar en ella sabiduría para que podamos entender, Señor, y comprender esta realidad maravillosa, portentosa, gloriosa, especial, que es tu revelación en cuanto a la profecía. Ayúdanos a poder entender de manera general este pasaje y este versículo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, la primera frase del versículo 1 del capítulo 12, en aquel tiempo, está conectado directamente con lo que se viene diciendo en el capítulo 11. En el capítulo 11 se habla de un tiempo especial. Por ejemplo, el 11:40. 11:40, vaya ahí al 11:40 para darle esta pequeña introducción. Daniel 11, versículo 40. Pero al cabo del tiempo,
Usted puede cambiar esa frase al cabo del tiempo y puede colocar, pero al final del tiempo. Entonces, el versículo 40 me habla de un tiempo especial, me habla de un tiempo determinado, me habla de un tiempo que van a ocurrir una serie de eventos. Entonces, dice, pero al cabo del tiempo, en este tiempo, van a ocurrir una serie de eventos que se van a sumar al 12.1. En aquel tiempo, es decir, en los eventos que están describiéndose en el capítulo 11, me refiero de manera especial, versículo 36 al versículo 45, en este periodo que me está describiendo el profeta Daniel, junto con este tiempo va a ocurrir el 12.1. ¿Qué va a ocurrir en este tiempo? Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca hubo, pero en este tiempo Israel va a ser liberado. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de entender con el capítulo 11 qué es lo que sucede en esta profecía, la cual culmina en el 12.1. Vamos a ver entonces, vamos a ver si se puede entender. Ok. Daniel 11. Introducción profética histórica hacia, o hasta mejor, hasta la restauración de Israel. En el capítulo 11 hay una serie de profecías que se van desarrollando, oiga bien, y se van cumpliendo de tal manera que nos llevan al 12.1. En el 12.1 se habla finalmente de la restauración de Israel. Oiga, entienda esto. El 12.1 nos enseña que Israel va a ser salvo. No como nación, sino aquellos que han creído en el Mesías. En ese tiempo que falta y está por venir y estamos cerca, en ese tiempo definitivamente por fin el pueblo de Israel será libertado y no va a sufrir nunca más, nunca más. Porque habrán creído en Jesucristo el Mesías. Como dicen los judíos, Yahshua HaMashiach, ¿ok? El Mesías, Yahshua, ¿ok? Algo así, Pastor Jerry, ¿cierto? Yahshua, ¿ok? Entonces, para mí, este versículo 1 del capítulo 12 es fundamental, es esperanzador, es maravilloso. Porque yo he estudiado la historia de Israel y usted la conoce. Y es un pueblo que ha sufrido sobremanera. Por cabezones, por soberbios, por rebeldes. Y han sufrido de una manera increíble a lo largo de los 5.000 y pico de años que tienen de vida. 5.000, el calendario Pastor Jerry como 5.700 más o menos. Ah, sí. No, no llega a 6.000. No llega a 6.000. Yo lo vi ayer o antes de ayer. 5.700 años de existencia el pueblo de Israel y no ha parado de sufrir. Usted tiene 2 años sufriendo y ya se está volviendo loca. Israel tiene 5.700 años y no ha parado de sufrir. Los peores imperios del mundo le han caído encima y lo han querido aniquilar y lo han querido destruir. Y ahí está todavía aguantando el pueblo de Israel. Para mí es maravilloso pensar
que un día Israel va a ser libertado de la esclavitud, de la miseria, para dejar de sufrir. Pare de sufrir. ¿Se recuerda el pare de sufrir todo este grupo? Ok, entonces vamos a hacer rápidamente, vamos a dirigirnos a la pantalla. Yo voy a estar ahí mirando para ir explicando. Ok, primero, el capítulo 11 comienza en el versículo 2. El versículo 1 corresponde al capítulo 10 realmente. En el versículo 2 comienza esto. Permítame darle una pequeña introducción al capítulo 11. Hermano, mire, grábese esto. De todos los capítulos que aparecen en la Biblia, de todos, este es el capítulo donde más detalladamente se han cumplido las profecías. En el capítulo 11, según los expertos, se cumplen 375 años de profecía. Con un detalle, pero increíble. Es el capítulo con más detalle profético que se ha cumplido. Es un pasaje maravilloso. Primero, versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. Le dice el ángel, algunos creen que es Cristo, a Daniel. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte, el cuarto, con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. El versículo 2 aparece introducido el imperio medo-persa. Ahí está, reyes de Persia. El primer imperio, como decíamos en la mañana, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 2, el imperio babilónico. Desapareció el imperio babilónico y quedó el imperio medo-persa. En el capítulo 11 entonces tenemos aquí la introducción al final del tiempo del imperio medo-persa. Y dice que va a aparecer, y dice que hay 3 reyes, y el cuarto se hará grandes riquezas más que todos ellos. El cuarto rey es el famoso rey Artajerjes, que es famoso en la historia bíblica. Ahora bien, esta introducción que el escritor bíblico, que el Espíritu Santo de Dios hace acerca de este imperio, que es el segundo imperio, simplemente aparece mencionado porque nos introduce el tercer imperio, porque dice que el cuarto rey se levantará contra el reino de Grecia, el tercer imperio. Entonces, en el versículo 2 tenemos la introducción entre que va desapareciendo el imperio medo-persa y aparece el imperio de Grecia. Quiero que entienda que el imperio medo-persa atacó a Grecia, pero le fue mal. Fracasó y definitivamente en el versículo siguiente el imperio medo-persa ya desapareció porque se ha levantado el siguiente imperio griego. Entonces, el imperio griego macedónico, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién es este rey valiente? Alejandro el Magno. Alejandro el Grande, que a la edad de 32 años ya había conquistado todos los reinos del mundo con una rapidez increíble. Por eso el imperio griego-romano se le llama en la profecía el leopardo. Entonces, en el versículo 2, el imperio medo-persa, que da introducción al imperio griego.
el imperio medo-persa desaparece y aparece y se levanta en el versículo 3 el imperio griego macedónico con Alejandro el Magno. Dicen los historiadores que cuando ya Alejandro el Magno se dio cuenta que no había más tierra para conquistar, dice que lloró. La historia dice que Alejandro el Magno murió en Babilonia en una fiesta y algunos creen que fue envenenado a los 32 años de edad. Muchachito así como yo. ¿Qué pasa, Holanda? Es casi de la edad nuestra, muchacho. Con 32 años se convertía en el estratega militar más impresionante del mundo. Entonces, el versículo 2, el imperio medo-persa. Versículo 3, el imperio griego. Un rey valiente, Alejandro el Magno. Pero en el versículo 4 se resume todo y en el versículo 4 comienza el declive, la desaparición, la aniquilación del imperio griego. Pero cuando se haya levantado quien, el valiente, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. La profecía de Daniel capítulo 7 dice que el leopardo tenía, me parece, 4 cabezas. 4 cabezas, porque cuando Alejandro el Magno murió, el reino de él era tan capaz que podía controlar todo el reino. Pero cuando él murió, el reino de él fue dividido en 4 partes. Los 4 generales. Pastor, Alejandro el Magno tenía descendientes, sí. Tenía 2 hijos y tenía un pariente, un hermano. Las conspiraciones y las sediciones y la maldad prácticamente los asesinaron, tomando el poder los 4 principales generales de Alejandro el Magno. Entonces, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No sus descendientes, significa que tenía descendientes, ni según el dominio con que él dominó, no con la capacidad que él dominó, porque el tipo era brillante, tenía una mente brillante, así como la mía, de mi edad y con mente brillante, así como la mía, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos, fuera de la dinastía de Alejandro el Magno. ¿Ok? Entonces aquí tenemos versículo 2, el imperio medo-persa. En versículo 3 y versículo 4, la aparición y la desaparición del imperio griego. ¿Ok? Vaya, puede escribir ahí al ladito de la Biblia la división para que usted pueda conversar con alguien y hablarle de las profecías en base a lo que está aprendiendo para que usted pueda enseñar a otros este concepto, estas verdades. ¿Okay? Entonces, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ese es Alejandro el Magno, grande. ¿Ok? Imperio griego macedónico al momento de ser dividido en 4 partes, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos. Y aquí tenemos los 4 generales. Imperio griego macedónico dividido en 4 pequeños reinos. Seleuco, primero Nicator, fundador del imperio Seleucida, que se extendió desde Asia Menor hasta la India, Siria, noreste de Israel. Segundo, Ptolomeo I Sóter, gobernador de Egipto y fundador de la dinastía tolemaica, conocido por la construcción de la biblioteca de Alejandría. Tercero, Antígono Monóftalmos. Ay, mire, qué nombre más precioso para un hijo. Mire, su hijo. ¿Cómo está tu hijo? Monóftalmos. Mire, qué nombre más lindo. ¿Ok? Holanda, cuando usted tenga un hijo, le va a colocar nombre Monóftalmos. ¿Ok? ¿Ok? Qué nombre más bello. Ambicioso y conocido por su habilidad militar, intentó reunir el imperio bajo su mando, pero fue derrotado en la batalla de Ipsos. Cuarto, Pérlicas,
uno de los principales líderes tras la muerte de Alejandro. Trató de mantener la unidad del imperio, pero fue asesinado por sus propios soldados tras fracasar en invadir Egipto. Finalmente, estos generales lucharon por el control del vasto imperio de Alejandro Magno, lo que marcó el inicio de la era helenística y la fragmentación del imperio en reinos independientes. Y ahí tenemos el imperio medo-persa y el imperio griego-romano, que terminó dividiéndose en 4. ¿Cuántos recuerdan que le enseñaron esto en la secundaria? A ver, ¿cuántos recuerdan? ¿Sí? Yo recuerdo que a mí me enseñaron esto, porque ahora yo no aprendí ni papo en ese tiempo. Si hubiera sabido que me iba a servir para la Biblia, me lo hubiera aprendido, pero en aquel tiempo yo no pensaba en la Biblia, yo no pensaba en nada. ¿Ok? Era un impiazo a todo lo que da. Entonces, aquí tenemos hasta el versículo 4, la primera división, Medo-Persa e Imperio Griego. Sigamos adelante. De aquí tenemos un párrafo grande que nos lo vamos a leer. Voy a dividirlo en algunas partes. Daniel capítulo 11, versículos 5 al 35. ¿Ok? Tenemos una vasta porción del capítulo 11, donde el imperio griego, fragmentado en 4 partes, pero fortalecido los reinos del sur y los reinos del norte. Mire para acá, ahí está, marcados con amarillo. Estos 2 reinos crecieron, se desarrollaron por una razón especial. Entonces, el reino del sur, la dinastía Ptolomea. Ahora, mire para acá. Aquí tenemos Israel, que es largo, el norte y el sur. La dinastía del reino del sur, Ptolomea. Ptolomeo primero Sóter, y se hará fuerte, versículo 5, y se hará fuerte el rey del sur. Es el rey del sur, es Ptolomeo. Entonces, mire para acá, aquí está Israel, el norte y el sur, abajo, Egipto, ¿ok? Entre Israel y Egipto se encuentra la península del Sinaí, muy famosa con los conflictos que están habiendo ahora, y Egipto se está posicionando con un ejército grande que va a terminar pretendiendo atacar a Israel. En el sur, la dinastía Ptolomea, y en el norte, la dinastía Seleucida, con acento en la U, que no lo tengo puesto ahí, la dinastía Seleucida, Seleuco I Nicator. Al cabo de años harán, bueno, aquí dice, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur, es decir, la hija de Ptolomeo, vendrá al rey del norte para hacer la paz. Es decir, la hija del rey del sur, Ptolomeo, hará alianza con el rey del norte para casarse. Y aquí hubo un lío grande que se unió con Seleucida, pero que Seleucida era casado con una mujer y se divorció, y después la mujer se enojó y mandó a matar a la nueva esposa, mandó a matar al hijo y mandó a matar al esposo. Un lío de madre. Y todo lo refleja la Biblia con lujo de detalle. Es increíble. Yo estoy dando el concepto general. Hermana Betty, ¿usted recuerda esa clase que dimos donde los chismosos estaban todos atentos? Porque eran puro chisme. Que el tipo se divorció, que se casó, que lo mató, que se juntó, que lo volvió a engañar. Toda una serie, toda una trama. Una verdadera novela. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, y todo con lujo de detalle. Entonces, el imperio griego fue dividido en 4, pero el reino del sur, junto con el reino del norte, tomaron preponderancia, tomaron la delantera en el desarrollo, y estos
Entre el versículo 5 y el versículo 35 se desarrolla la historia del reino del sur y el reino del norte, los Ptolomeos y los Seleucidas, ¿ok? Y ya nosotros estudiamos todo esto, ¿ok? Entonces sigamos entendiendo algo. Dentro de estos versículos, entre el 5 al 35, hago hincapié entre el 20 al 36, profecía centrada en Antíoco Epífanes, que sería el reino del norte, Siria. Entonces, mire para acá de nuevo, aquí tenemos Israel, Egipto abajo con los Ptolomeos, en la península del Sinaí, y abajo está el Mar Muerto. Pero arriba, en el norte de Israel, el noreste, está Siria, la dinastía Seleucida. Se tomó control de Siria. Cosa importante que debo de declarar y debo de decir. La cultura occidente, aquí en el capítulo 11, toma control de la cultura de Oriente. ¿Por qué? Porque los Ptolomeos eran de la cultura occidente, griega, y los Seleucidas eran griegos, y tomaron control de territorios del Oriente, que gobernaron y controlaron al Oriente. Y ahí entonces tenemos también la lucha entre Oriente y Occidente, que es lo que estamos viendo hoy en día. La lucha entre Oriente y Occidente. Entonces, entre el versículo 20 al 36, suceden varias muertes que nos llevan a un personaje que es sumamente importante en la profecía antiguo testamentario. Versículo 19. Luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Antíoco III, de la dinastía Seleucida del reino del norte, asesinado por poner en peligro artefactos de un templo babilónico. Antíoco III fue asesinado. Antíoco III aparece mencionado dentro de los versículos 5 al 18. En el 19 es asesinado. Cuando es asesinado, tuvo al poder su hermano, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Seleuco III, hermano de Antíoco III, si no me equivoco, hijo mayor de Antíoco III, duró poco tiempo por buscar crecer sus ingresos, engañando, asesinado por su hermano Antíoco IV. Entonces aquí tenemos Antíoco III muerto. Subió su hermano Seleuco III, al poco tiempo murió, asesinado por su hermano Antíoco IV. Y Antíoco IV es el que aparece en el versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Óigase el término con que se describe al nuevo rey del norte de Siria, de la familia de los Seleucidas. Antíoco dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Quién es este nuevo rey? Murió este otro y quedó este. Profecía centrada en Antíoco III Epífanes, Siria, reino del norte. Transición hacia Antíoco IV Epífanes. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Aparte del asesinato de su hermano mayor, Seleuco III, Antíoco IV, el hombre despreciable, no utilizó el terror para obtener poder. Él utilizó los halagos, engaños,
sobornos, manipulaciones, promesas suaves e intrigas. Del versículo 21 al versículo 35 tenemos toda una serie de menciones de este personaje llamado Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes fue uno de los reyes griegos más sanguinarios, crueles y perversos que enfrentó al pueblo de Israel. Y todo lo que hizo Antíoco IV, todo lo que hizo, lo hizo en una pequeña escala, igual que el verdadero anticristo. Este Antíoco Epífanes es prototipo del anticristo. Hizo grandes maldades, hizo grandes desastres, inclusive profanó el templo. El verdadero anticristo, para que sepan ustedes, va a profanar el templo de Dios. Pero Antíoco Epífanes también lo hizo, sacrificando un puerquito, un chanchito, un lechoncito. ¿Ok? Que comieron hoy día. ¿Cuánto comieron lechoncito hoy día? De gracias a Dios que usted no es ni judío ni adventista y que puede comer lechoncito, chanchito y puerquito. ¿Ok? Marranito. ¿Qué otro nombre más? Cochinito. ¿Ok? Entonces, Antíoco Epífanes agarró un puerco, lo degolló y lo introdujo, la grasa y el aceite, creo que lo introdujo en el templo. Y luego agarró la imagen del dios Zeus y lo puso en el templo, profanando, manchando el templo en aquel tiempo. Este es Antíoco IV. Antíoco Epífanes, conocido por el pueblo de Israel como un hombre sanguinario y perverso. No es casualidad que la Biblia le llama un hombre despreciable. Sigamos. Luego entonces, del versículo, ya dijimos del 5 al 35, pero del 36 al 45, que son los últimos 9 versículos, del 36 al 45, el ambiente, el escenario cambia de manera abrupta, de manera fuerte, cambia hacia el futuro más allá de nuestro tiempo. ¿Ok? Donde aparece mencionado algunas características del verdadero anticristo, como le llama John MacArthur, del último anticristo. Recuérdese que Faraón fue tipo de anticristo. Recuérdese que Naamán fue tipo de anticristo. Recuérdese que Hitler fue tipo de anticristo. El último anticristo aparece mencionado entre los versículos 36 al 45. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Ahí ya con esa frase me va entrando a lo que es la profecía final. Porque aún para esto hay plazo, es decir, queda mucho tiempo por delante en aquel tiempo. Ahora, el versículo 36, y el rey, ¿qué rey? El último rey, el anticristo, aquí se le llama rey, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses habla maravilla. Todo eso lo dije en la mañana yo, todo eso yo lo mencioné en la mañana, que el anticristo va a abrir su boca, una boca grande, y va a hablar cosas grandes, pero en contra de Dios. Esta palabra aquí, y contra el Dios de los dioses, habla maravilla, esa palabra no está bien traducida. Ahí debería decir, y contra el Dios de los dioses, hablará cosas grandes, cosas fuertes, negativamente hablando, en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, de manera soberbia. Entonces, de aquí, del 36 hasta el 45, tenemos una descripción gráfica de lo que es el anticristo. Propiamente tal, un personaje que viene
Escúcheme, Holanda, yo creo que el anticristo ya está vivo ya y está trabajando y se está moviendo. La Biblia le llama el cuerno pequeño. Como vimos en la mañana, Daniel capítulo 7, versículo 7, versículo 8. ¿Por qué cuerno pequeño? Porque aparece sigilosamente, silenciosamente, y poco a poco va a ir apareciendo en la escena pública hasta convertirse en un personaje reconocido por todos, anunciado por todos, porque va a engañar con su astucia, porque va a engañar con su elocuencia, porque va a engañar con su sistema de pretender arreglar el mundo, va a engañar con el ofrecimiento de paz, va a engañar al pueblo de Israel construyendo el templo. A ese extremo va a llegar el anticristo. Va a engañar al pueblo de Israel porque dicen los expertos que va a construir el templo, el tercer templo. El primero fue el de Salomón. El segundo fue el de Zorobabel. Herodes lo terminó por arreglar, pero los romanos lo destruyeron y ahora la reconstrucción se cree que va a ser en manos del anticristo. Cuando usted escuche que fulano de tal ha decidido comenzar a construir el templo, ese es el anticristo. Es una señal inequívoca. Por eso es que hay que estar pendiente de la noticia. O cuando usted escuche que hay un líder mundial que ha traído la paz al mundo, ese es el anticristo. Dos señales, la paz del mundo y el templo. Versículo 40, pero al cabo del tiempo, es decir, al fin de los tiempos, el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién? Con el anticristo. Y el rey del norte se levantará contra él. ¿Contra quién? Contra el rey del norte, contra el anticristo. Como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Este versículo 40 dice que al final de los tiempos se va a levantar una confederación de pueblos, de países mandadas posiblemente por Egipto, países árabes, y también se va a levantar un grupo de países del norte, se cree que es Rusia, y detrás de Rusia viene Etiopía y viene Irán, ¿ok? Y todos estos, y aquí dice que van a venir a pelear con él, y el anticristo los va a esperar para confrontarlo, pero en esta unión de poderes y de ejércitos, Dios los habrá juntado para que Cristo venga y lo acabe a todos. Esa es la idea, esa es la profecía de manera general. Versículo 41, versículo 41 dice que este anticristo entrará a la tierra gloriosa, al pueblo de Israel. Luego dice aquí, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Cuando el eterno todopoderoso, el yo soy, ha determinado acabar con alguien, con algunos o con una nación, no ha habido, no hay y no habrá quien los libre. Cuando Dios dice, hasta aquí llegaste tú, no hay quien lo libre. Belsasar, tráigame los vasos del Dios Jehová, del Dios de los hebreos. Y el tipo estaba en una tremenda orgía, en una tremenda fiesta, en una tremenda, algarabía, con droga, con alcoholes, con mujeres, con prostitutas y con todo tipo de gente inmoral y perversa. Tráigame los vasos. Y trajeron los vasos del templo de Dios y los agarraron y los usaron en una fiesta pagana, en una fiesta inmoral y perversa. Y apareció una escritura en la pared.
que daba sentencia a Belsasar. Y sentenciaba a Belsasar por tomar los vasos de Dios. Y esa misma noche murió. Y se acabó el imperio. Y llegaron entonces, se acabó el imperio babilónico con toda su gente, y llegaron los medos y los persas, específicamente el rey Ciro. Llegó para tomar control. Hermano, cuando Dios dice, hasta aquí llegas tú, hasta aquí llegó Él. No hay quien se oponga. Bueno, entonces, ahí tenemos el resumen del capítulo 11, que ahora vamos al versículo 1, pero reflexionemos en algunas cosas. El Daniel 11 era necesario para Dios mostrar la sucesión de imperios desde Medo-Persa y de manera simbólica hasta el imperio romano en la persona del anticristo, entre el versículo 36 al 45. Era necesario para Dios mostrar la sucesión del imperio griego con reinos del sur y del norte, es decir, los Ptolomeos con los Seleucidas, para ver la conflagración, la lucha, la guerra entre Occidente, Ptolomeos y Seleucidas, y Oriente, tierra de Egipto, Siria y alrededores. Era necesario el Daniel 11 para Dios mostrar la aparición y el tiempo de Antíoco Epífanes, prototipo del anticristo y su cumplimiento. Era necesario para Dios mostrar, además, introducirnos al anticristo. Daniel 11, 36 al 45. Ahí tenemos todo lo que tiene que ver con el capítulo 11. Vamos al 12.1 entonces. Y aquí ahora venimos a la parte que nos llama la atención y que trae esperanza. En aquel tiempo, ¿a qué se refiere esa frase? En aquel tiempo se refiere a todo lo que yo le acabo de explicar. Principalmente los últimos 9 versículos del 36 al 45, en el tiempo del anticristo, que fue explicado en el 11, 36 al 45. En aquel tiempo, este versículo, escúcheme, márquelo ahí, anótelo. Daniel 12.1, versículo 1, anote, la gran tribulación y el tiempo de liberación. Versículo 1, Daniel 12.1, la gran tribulación, la primera parte, y esta segunda parte, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, la gran liberación. Mire, podríamos colocarle la gran tribulación para Israel y luego la gran liberación para Israel. Aquí tenemos este concepto. Ahora, nótese en un detalle. Capítulo 11 termina mostrándonos el anticristo. Inmediatamente el 12 entra la gran tribulación. ¿Usted cree que es casualidad? Aparece el anticristo los 3 primeros años y medio trayendo paz, trayendo soluciones, engañando a las naciones, reconocido por el mundo entero. Y luego entonces, a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, ese anticristo comienza a atacar al pueblo santo, al pueblo de Israel y a los creyentes. ¿Ok? Y se desata luego entonces de que el anticristo comienza a perseguir a Israel, a perseguir al pueblo de Dios y a tratar de tomar control de toda la humanidad, porque yo creo que el anticristo va a tratar de tomar control de toda la humanidad en este anhelo del anticristo buscar poder, autoridad, dominio, control, adoración hacia sí mismo en este periodo de crueldad que son 3 años y medio. Al final de los 3 años y medio, cuando la maldad está regada en el mundo entero y el pueblo de Israel está siendo masacrado, recuérdese, el 70% de Israel va a morir en ese tiempo. Un 30% va a quedar vivo cuando ya queda poco. Cuando queda poco del pueblo de Israel, al final de los 3 años y medio, al final de los 7 años, aparece el Mesías.
destruyendo al anticristo y sus ejércitos. Y al aparecer el Mesías, los judíos que están vivos se van a dar cuenta que el Mesías fue aquel que ellos enviaron a la cruz y lo crucificaron. Por eso dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, en este mismo tiempo de angustia, será libertado tu pueblo Israel, porque van a reconocer al Mesías. Este versículo es maravilloso, hermano. Maravilloso, sumamente importante. Subráyelo, márquelo, que no se lo olvide. Entonces, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. El propio Señor Jesucristo utilizó el mismo lenguaje que el que Daniel utilizó aquí. Perdón. Al hablar de la gran tribulación, Cristo dijo que este tiempo será primero un periodo de tiempo breve, 3 años y medio. Segundo, un tiempo de angustia. Un tiempo de gran angustia y un tiempo que nunca habría un periodo como este, ni antes ni después. Un tiempo, un periodo de tiempo breve aparece ahí en el 12:7 o en el 12:8. Dice tiempo, tiempos y tiempo y medio. Por ahí lo dice porque lo resume. Entonces, aquí tenemos parte de lo que venimos diciendo. Ahora, este fue el tiempo que el Señor Jesucristo mismo llamó el periodo de la gran tribulación. Evidentemente, Él sabía de lo que estaba hablando y nosotros aceptaremos lo que Él dijo. Mateo 24:15. Ahí está. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el templo de Dios, la abominación desoladora. ¿Quién es la abominación desoladora? El anticristo. Sentado en el templo, haciéndose pasar por Dios. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que creen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Versículo 16, 17, 18, 19 y 20 enseña la magnitud de la maldad y de la crueldad que va a ocurrir en aquel tiempo, en aquel lugar, en Israel, en toda esa geografía principalmente. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, porque habrá entonces en aquel lugar, en aquel tiempo, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo mismo que dijo el profeta Daniel en el 12:1. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Ya antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Va a ser tiempo de engaño, va a ser tiempo de gran persecución, va a ser un tiempo de maldad, de crueldad, que nunca ha existido en el mundo entero, ni va a existir. Es un periodo de 3 años y medio. Entonces, en aquel tiempo, ¿qué va a suceder en ese tiempo? En que se manifieste el anticristo, se levantará. ¿Ve? El tiempo futuro, en aquel tiempo se levantará. Tiempo futuro, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Se levantará tiempo futuro, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue. Este versículo se identificó a Miguel, el único ángel a quien se le dio el título de arcángel, Judas 9. Y su nombre significa ¿quién como Dios? Él
Miguel será el que va a arrojar a Satanás fuera del cielo. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Él, es decir, Miguel, es aquel que protege a la nación de Israel y está en favor de ellos, como Daniel expuso aquí con claridad. Su estrategia fue bosquejada por Juan en Apocalipsis 12, 14 al 16. Hermano, Dios ha delegado a un arcángel especial para cuidar toda la historia de Israel, para cuidar a Israel. Es el arcángel Miguel. Así como Gabriel, qué nombre tan bello, qué nombre tan precioso. Envidiosos. Así como Gabriel, y nótese, yo me llamo Gabriel Ángel por si acaso. Mi nombre es Gabriel Ángel, ahora yo no soy Ángel Gabriel. No, yo me llamo Gabriel Ángel. Y mi madre me puso Gabriel Ángel por un cantante que había en aquel tiempo. Y yo canto tan bonito que mejor que cante un maco a que cante yo. Entonces, pero me pusieron ese nombre. Gabriel fue un ángel especial para anunciar la venida del Mesías en su primera venida, para anunciar a María que iba a quedar embarazada, para anunciar a Elisa. El ángel Gabriel tuvo un ministerio especial. Miguel es el arcángel que va a proteger a Israel. Cuando usted converse con un judío y tenga la oportunidad, dígale, tú sabes que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo enseña que hay un arcángel que se llama Miguel que los está cuidando y protegiendo a ustedes. No es la capacidad de ustedes, no es la inteligencia de ustedes, es Dios que ha enviado al arcángel Miguel. Actualmente, hoy día, yo soy de los que creo que el arcángel está cuidando a Israel. Por supuesto, van a haber algunos misiles que se van a pasar, pero quien está protegiendo en este momento al pueblo de Israel es el arcángel Miguel, asesor real, divino y celestial, enviado por Dios para cuidar al pueblo de Israel. Bien, sigamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora, ¿cómo va a ser ese tiempo? Que dice, en aquel tiempo, ¿cómo va a ser ese tiempo? Será tiempo de angustia. Óigame, no hay palabras descriptivas humanamente hablando para describir, para enseñar cómo va a ser ese tiempo. Va a ser una cosa caótica. La Biblia dice que las gentes van a sufrir ese tiempo y van a decir, montes caigan sobre nosotros, buscando la muerte, buscando al ángel de la muerte, Apocalipsis 9, y no se van a morir. Cuando usted pueda, lea Apocalipsis 9, dice que van a buscar al ángel de la muerte para morirse, y el ángel de la muerte va a huir de ellos, porque les va a tocar sufrir. Por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvo. En aquel tiempo, de acuerdo al tiempo del anticristo, 11:36 al 45, se levantará Miguel, protector del pueblo de Daniel, es decir, Israel. Aquel tiempo será, en el futuro, tiempo de angustia. Este es el periodo de la gran tribulación, como lo llamó el Señor Jesús, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mire, Israel estuvo sometido a Egipto. Israel estuvo sometido al imperio asírico. Israel estuvo sometido al imperio babilónico. Israel estuvo sometido al imperio medo-persa. Israel estuvo sometido al imperio griego, de manera especial por Antíoco Epífanes, prototipo del anticristo. Israel estuvo sometido a la maldad y a la crueldad del imperio romano. Israel estuvo sometido al nefasto y asesino
sistema nazi, los alemanes. Israel hasta el día presente está sometido a los nuevos nazis, que son los yihadistas, que son los musulmanes radicales. Pero toda esa maldad que ha sufrido Israel no se compara con lo que viene. Y yo soy de lo que creo que toda la crueldad que la historia entera ha desatado en contra de Israel, toda esa maldad va a ser sumada en este tiempo de angustia. Así de malo y así de grande y así de terrible va a ser este tiempo de angustia. ¿Ok? Será tiempo de angustia. ¿Cómo será este tiempo de angustia? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. El pueblo judío ha pasado por varios tiempos de angustia a través de su historia, los horrores de la caída de Samaria y Jerusalén, los terrores traídos por Antíoco Epífanes, destrucción de Jerusalén por los romanos, la persecución de la iglesia durante el oscurantismo, los pogromos de Europa que tiene que ver con los rusos, Pastor Jerry, los rusos hasta el holocausto del siglo XX. A menudo parece que la historia de Israel ha sido un tiempo de angustia. Sin embargo, este tiempo de angustia, el que viene, será diferente. Este será el peor tiempo de angustia que Israel haya visto. No hubo ni habrá ni nada igual. Y yo añadí aquí, todos los tiempos de angustia juntos, no me cabe la menor duda. Todos los tiempos. Es como que a usted se le acumularon todas las enfermedades en un solo momento. Por ejemplo, yo soy un hombre sano. Aparte de eso, elegante, buen mozo, inteligente. Amén, hermana emperatriz. Diga amén, hermana. Dijo 2 veces, ok. De repente que a mí me vengan todos los males, de repente, y todas las enfermedades, como le sucedió a la hermana Nilsa. Una mujer sana simplemente sufría de una cadera toda la vida que estaba dañada. Y de repente le vino todo esto. Y hoy a las 5 de la madrugada se nos fue con el Señor. Todo el cúmulo de maldad que ha arrastrado a la nación del pueblo de Israel se va a ver notoria, se va a hacer presente en este tiempo de angustia. Ok, entonces terminamos ahora con esto. Busque sus Biblias. Zacarías 12. Vamos a leer Biblia. Si usted no ha leído la Biblia en 2 meses, hoy día usted va a completar la cuota para leerla. Zacarías 12. Zacarías 12, versículo 3. Vamos a ser puntuales. Vamos a ir directamente a los versículos. Zacarías 12, 3. Y en aquel día, escúchame, esta frase subrayela. Y en aquel día, y en aquel día, y en aquel día se refiere al día grande de Jehová. Se refiere al día, al tiempo de angustia de Jacob. Zacarías 12, 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día nuevamente, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Versículo 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Hermano, estoy hablando aquí de eventos positivos que van a ocurrir en aquel día, porque está todo mezclado, y eventos de angustia, ¿ok? Versículo 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, al que entre ellos fuere débil. Bueno, Zacarías 12 yo debía haberlo leído al final verdaderamente, porque viene el tiempo de la victoria.
¿Ok? Sí, tiene que ser el final, sí. Leamos el 13:1. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto, pero también tiene que ver con el final. Veamos el 8 y el 9. A ver. Zacarías 13, 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Aquí habla de la calamidad grande, que el 70% del pueblo de Israel va a ser masacrado, muerto, y solamente habrá un 30%. Versículo 9, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Ok? Entonces aquí, Zacarías 14, versículo 1, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Dejémoslo ahí, usted puede seguir leyendo. Me interesa leer Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30, versículos 6 al 9. Dice así, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. ¿Por qué? Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Oiga para acá, mire para acá. La crueldad que va a existir en este tiempo, en los últimos 3 años y medio, va a ser tan grande que dice que los varones van a experimentar dolores como si estuvieran pariendo. ¿Está bien? ¿Pariendo se dice? Ok, de repente se me cruzaron los cables. Por la crueldad que va a ocurrir en el pueblo de Israel. Versículo 7, Jeremías 37. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Este David su rey, a quien yo le levantaré, es Jesucristo el Mesías. Entonces, terminamos con 12:1, Daniel 12:1. Terminamos con la última parte, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Después de la tormenta viene la calma. Viene un gran tiempo, pero corto tiempo de gran angustia. Y cuando se ve que Israel va a ser prácticamente destruido y aniquilado, el Padre va a enviar al Mesías, Yahshua HaMashiach, y lo va a enviar a la tierra y va a hacer justicia. Y le va a quitar el yugo a Israel y lo va a libertar. Y nunca más va a volver a pasar trabajo el pueblo de Israel. Porque la justicia de Dios permanecerá para siempre. Así que Daniel capítulo 12, versículo 1, la primera parte, la gran tribulación. La segunda parte, oficialmente lo voy a poner como la gran liberación.
y voy a escribir un libro sobre eso. ¿Okay? Dios le bendiga, póngase en pie. Padre, gracias por esta enseñanza y por esta esperanza bendita para tu pueblo Israel. Aprovechamos de orar por Israel para que el arcángel Miguel los proteja en este tiempo de leve angustia que han comenzado a sufrir, porque sus enemigos quieren aniquilarle y destruirle. Padre, te damos gracias porque tu palabra dice que no va a suceder, que antes de la destrucción vendrá el Mesías y acabará con los enemigos, y el pueblo de Israel será libertado y nunca más será preso de nadie y esclavo de nadie. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.